Hola chicos, ¿cómo están? En esta semana vamos a hacer una retroalimentación de todos los contenidos que ya estuvimos trabajando. Entonces, vamos a resolver un primer problema sobre leyes de los gases. En un tanque se halla dióxido de carbono a 12 grados Celsius ocupando un volumen de 8 litros. En esas condiciones determinamos el volumen que ocupa a 120 grados Celsius considerando que la presión se mantiene constante. La respuesta correcta es A, 97,58 litros, B, 800 litros, C, 6.640 litros, D, 11,03 litros. Entonces, vamos a extraer los datos que nos menciona el problema. Entonces, extraemos los datos, vemos que el gas estaba a una temperatura inicial de 12 grados Celsius. Entonces, temperatura 1 va a ser igual a 12 grados Celsius. En estas condiciones vemos que el gas ocupa un volumen inicial al cual les vamos a llamar volumen 1 igual a 8 litros. Después dice que tenemos el incremento de la temperatura, entonces tenemos temperatura 2 que va a ser igual a 120 grados Celsius y en esas condiciones nos pide hallar el volumen que va a ocupar el gas. Entonces, además, el problema nos menciona que la presión se mantiene constante. Quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 2, que es igual a una constante. Una vez que extrajimos todos los datos, entonces realizamos la solución. Para la solución utilizamos nuestra ecuación que nos menciona volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Y nosotros lo que queremos hallar es el volumen 2. Por lo tanto, temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Tenemos entonces volumen 2 es igual a volumen 1 multiplicado por temperatura 2 dividido temperatura 1. Para poder utilizar nuestra ecuación, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Si nosotros observamos, nuestra temperatura está en grados Celsius. Por lo tanto, tenemos que convertir. Y para hacer esa conversión, entonces le sumamos directamente acá 273 grados. También acá le sumamos 273 grados. Nos valemos con una calculadora y hacemos lo siguiente. 12 más 273 y vamos a obtener 285 Kelvin. Entonces esos anotamos acá, 285 Kelvin. De la misma manera hacemos para la temperatura 2. Entonces tenemos 120 más 273 es igual. Y vamos a obtener 393. Entonces anotamos esto acá, 393 Kelvin. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos, ¿verdad?, esos valores en cada una de las letras de nuestra ecuación. Entonces, volumen 1 es igual a 8 litros por temperatura 2, que es 393 Kelvin, y temperatura 1, que es igual a 285 Kelvin. Kelvin simplificamos con Kelvin y resolvemos la parte numérica. Nos ayudamos de una calculadora, entonces hacemos 8 por 393 dividido 285 es igual y vamos a obtener 11,03 litros. Entonces registramos acá 11,03 litros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. El volumen 2 a 120 grados Celsius es igual a 11,03 litros. Bien, vayamos a otra situación problemática. Dice el problema 2. Una máquina térmica de Carnot opera entre las temperaturas 25 grados Celsius y 50 grados Celsius. Determina el rendimiento. Por lo tanto, tenemos que extraer primeramente nuestros datos. Entonces tenemos la temperatura de la fuente fría, que va a ser igual a 25 grados Celsius, y tenemos la temperatura de la fuente caliente, que va a ser igual a 50 grados Celsius.
Para poder utilizar nuestra ecuación de rendimiento, entonces las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Entonces directamente ya le sumamos a ambas temperaturas 273 para realizar la conversión. Entonces hacemos 25 más 273 y vamos a obtener 298 Kelvin. Entonces anotamos esto acá, 298 Kelvin. Y de la misma manera para la temperatura de la fuente caliente. Entonces hacemos 50 más 273. Es igual y vamos a obtener 323 Kelvin. Entonces también anotamos acá 323 Kelvin. Entonces en la solución escribimos la ecuación de rendimiento. Rendimiento para una máquina de Carnot era igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente. Sustituimos cada uno de estos valores, entonces 1 menos la temperatura de la fuente fría es igual a 298 Kelvin y la temperatura de la fuente caliente es 323 Kelvin. Resolviendo esto con ayuda de una calculadora, entonces hacemos 1 menos 298 sobre 323 es igual y vamos a obtener 0,077. Entonces esto registramos acá 0,077 y normalmente el rendimiento se expresa en porcentaje. Entonces multiplicamos por 100. Por lo tanto, el rendimiento de esta máquina de Carnot es del 7,7%. Bien, y vayamos a un problema más. En este caso, el problema nos dice: una masa gaseosa trabaja a presión constante de 35 newtons sobre metro al cuadrado, siendo su volumen 10 centímetros al cubo y su energía interna igual a 120 Joule. Determina el cambio de entalpía. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer nuestros datos correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Tenemos como datos, ¿verdad?, la presión constante P, que es igual a 35 newtons sobre metro al cuadrado. Además tenemos un volumen cuyo valor es 10 centímetros al cubo. Y por último tenemos la energía interna, que vamos a simbolizar con la letra U, igual a 120 Joule. Entonces me pide el cambio de entalpía, o sea, me pide el valor de H, que para nosotros va a significar entalpía. Antes de aplicar la ecuación correspondiente a entalpía, vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque nuestro volumen tiene que estar en metros cúbicos y nosotros acá tenemos en centímetros cúbicos. Entonces, nosotros tenemos que esto va a ser igual a 10 centímetros al cubo. Como yo necesito escribir el resultado en metros cúbicos, toda esta expresión vamos a dividir por 1.000.000. Nos valemos con una calculadora y hacemos lo siguiente. Escribimos 10 dividido 1.000.000. Y vamos a obtener este valor en la calculadora. Entonces podemos expresar en notación científica como tenemos acá, o también podemos expresarlos en decimal. Si lo expresamos en decimal, apretamos la tecla Shift y la tecla ENG varias veces hasta conseguir que el exponente de arriba quede en 0. Por lo tanto, esta expresión que está acá va a ser igual a 0,00001. Entonces anotamos eso acá. Entonces 0,00001 metros cúbicos. Y recién ahí aplicamos la ecuación del entalpía. Entalpía H era igual a energía interna más presión multiplicado por volumen. Entonces sustituimos cada uno de nuestros datos. Entalpía es igual a energía interna, que es igual a 120 Joule, más presión, que es igual a 35 newton sobre metro al cuadrado, por el volumen, cuyo valor es 0,00001
0,1. Finalmente nos ayudamos con una calculadora para realizar estas operaciones. Entonces hacemos 120 más 35 por 0,00001 es igual y vamos a obtener 120,00035. Entonces anotamos eso acá. 120,00035 y la entalpía medimos en Joule. Entonces con esto terminamos esta situación problemática. Espero que con este video puedan resolver los siguientes ejercicios que tienen para esta semana. Ha sido un placer, saludos a todos.